La encadenaron en plena plaza de Cartagena. La acusaron de bruja, pero su único pecado fue pensar distinto. Esta no es solo su historia. Es la historia de 4 mundos que chocaron, sangraron y se fundieron para dar forma a una nación llamada Colombia. Una tierra donde el oro dictaba el poder, la fe imponía el silencio y las ideas peligrosas ardían en la hoguera. Bienvenidos al siglo XVII. Bienvenidos al corazón oculto de Nueva Granada. Entre las imponentes cordilleras andinas y las costas bañadas por 2 océanos, existe un territorio que fue escenario de uno de los encuentros culturales más dramáticos de la historia. En el siglo XVII, mientras Europa experimentaba el esplendor del barroco y las revoluciones científicas, estas tierras vivían su propia transformación bajo el nombre de Nuevo Reino de Granada. Los vientos del cambio soplaban en distintas direcciones a lo largo del planeta. En Europa, Galileo apuntaba su telescopio hacia las estrellas, desafiando dogmas milenarios. Rembrandt iluminaba sus lienzos con una luz nunca antes vista. Mientras tanto, en este rincón de Sudamérica se gestaba un capítulo fundamental de la historia americana que permanece para muchos envuelto en las brumas del olvido. El territorio que hoy conocemos como Colombia atravesaba una fase crucial de su conformación. Tras la conquista española, iniciada con la fundación de Santa Marta en 1525 y Cartagena en 1533, y consolidada con la llegada de Gonzalo Jiménez de Quesada al altiplano cundiboyacense, en 1537 a 1538. El nuevo reino de Granada había sido establecido formalmente con la creación de la Real Audiencia de Santa Fe en 1550. Imaginen por un momento las calles empedradas de Santa Fe, actual Bogotá, en 1650. Un funcionario español de la Real Audiencia, vestido con ropas de seda importada, pasa junto a un grupo de indígenas muiscas que transportan mercancías al mercado. Cerca de allí, artesanos mestizos tallan retablos para una iglesia en construcción, mientras esclavos africanos llevan materiales bajo la atenta mirada de capataces criollos. 4 mundos en un mismo espacio, separados por abismos sociales pero inevitablemente entrelazados en la forja de algo nuevo. ¿Cómo era realmente la vida en estas tierras durante el siglo XVII? Una época donde el oro y la fe católica definían el poder, donde el sonido de campanas recién fundidas convocaba a misas en latín, mientras en las montañas remotas continuaban celebrándose rituales ancestrales en secreto. Un siglo donde se alzaban monumentales templos que aún hoy asombran por su belleza, mientras comunidades enteras de indígenas desaparecían bajo el peso del trabajo forzado y las enfermedades. Esta es la historia de un siglo olvidado que aún resuena en cada piedra colonial, en cada tradición y en cada conflicto del presente colombiano. Un periodo donde se sembraron las semillas de una identidad que aún continúa definiéndose. Bienvenidos a Nueva Granada. Colombia en el siglo XVII. Para entender la Colombia del siglo XVII, debemos comprender que tras la violenta conquista del siglo XVI, el territorio quedó bajo el control de la corona española como parte del Virreinato del Perú, administrado por la Real Audiencia de Santa Fe. Si el siglo XVI había sido el tiempo de las espadas, el XVII sería el de las plumas, las cruces y las instituciones permanentes. Los conquistadores daban paso a los administradores, los misioneros y los comerciantes. A diferencia del siglo anterior de conquista brutal y desorganizada, el 1600 fue un periodo de consolidación del poder colonial. Mientras tanto, la población indígena continuaba disminuyendo dramáticamente. Para 1650, de los aproximadamente 800.000 indígenas que habitaban el territorio hacia 1570, quedaban unos 600.000, una catástrofe demográfica sin precedentes.
En este contexto, las expediciones hacia territorios menos explorados continuaban, motivadas por el mito de El Dorado y otros tesoros legendarios. Surgía así una sociedad estrictamente jerarquizada, una pirámide social basada en el origen étnico. En la cúspide, los peninsulares nacidos en España, quienes ocupaban los cargos administrativos más importantes. Debajo, los criollos, españoles nacidos en América, dueños de tierras y minas pero excluidos de los altos puestos del gobierno colonial, una frustración que sembró las primeras semillas del descontento. Luego, los mestizos, hijos de españoles e indígenas, quienes formaban una clase emergente de artesanos y pequeños comerciantes. Para 1650, su número había crecido a aproximadamente 20,000 personas. Más abajo se encontraban los indígenas, sometidos a diversos sistemas de trabajo forzado, y en la base de la pirámide, los esclavos africanos, cuyo número había aumentado desde los 15,000 que se estimaban en 1570 hasta unos 60,000 en 1650. Esta estratificación racial definía absolutamente todo en la vida colonial: el oficio al que podías dedicarte, dónde podías vivir, cómo debías vestir e incluso con quién podías casarte. Las leyes de pureza de sangre establecían complejas categorías raciales que determinaban el estatus legal y social de cada individuo. La economía del nuevo reino de Granada giraba principalmente en torno a la minería del oro. Las minas de Antioquia, Chocó y Popayán extraían el preciado metal que luego era transportado a España a través de Cartagena de Indias, convirtiendo al nuevo reino en el principal productor de oro a nivel mundial, aportando aproximadamente el 40% de la producción global. Cartagena se convirtió en la joya del Caribe español, un puerto vital constantemente amenazado por piratas y corsarios. En el interior, la agricultura se desarrollaba principalmente para el consumo local, mientras que el comercio interno era limitado por la geografía accidentada. Las mercancías viajaban a lomo de mula por caminos precarios y los ríos, especialmente el Magdalena, servían como arterias vitales en viajes que podían tomar meses. El siglo XVII fue el gran momento constructivo del periodo colonial. Las ciudades principales como Santa Fe, Tunja, Popayán y Cartagena vieron surgir impresionantes templos, monasterios y edificios administrativos. Las catedrales e iglesias se elevaban dominando el paisaje urbano como recordatorio constante del poder espiritual y temporal de la Iglesia. La Iglesia católica ejercía un poder inmenso, no solo espiritual sino económico y político. Las órdenes religiosas controlaban la educación, poseían grandes extensiones de tierra y ejercían una profunda influencia cultural. El Colegio Mayor de San Bartolomé, fundado por los jesuitas en 1604, formaban a las élites criollas. La vida cotidiana estaba profundamente marcada por el calendario religioso. Procesiones, festividades de santos patronos y celebraciones litúrgicas determinaban el ritmo del año. La religiosidad barroca encontró terreno fértil en América, donde se fusionó con sensibilidades indígenas y africanas para crear formas únicas de expresión devocional. Mientras tanto, en las zonas rurales surgían nuevas formas de vida y resistencia. Comunidades de cimarrones esclavos africanos escapados fundaban palenques poblados autónomos en lugares remotos donde recreaban formas de organización social inspiradas en sus culturas de origen. El palenque de San Basilio, establecido cerca de Cartagena, logró resistir los intentos de las autoridades por destruirlo. Se destaca el caso del cimarrón Domingo Biojó, quien, a finales del siglo XVI y comienzos del XVII, lideró un grupo de esclavos fugitivos que atacaron plantaciones en Cartagena, Mompox y Tenerife, hasta que el gobierno les concedió libertad y tierras a cambio de paz. En palenques como estos se desarrolló una cultura única,
con su propio lenguaje criollo que mezclaba español con lenguas bantúes africanas. Los indígenas desarrollaron estrategias más sutiles de resistencia cultural. Aparentemente aceptaban la religión católica impuesta, pero en la práctica la reinterpretaban, incorporando a sus deidades ancestrales bajo la apariencia de santos cristianos. Este sincretismo religioso permitió la preservación encubierta de cosmogonías originarias. En el ámbito artístico, el siglo XVII vio el florecimiento de la escuela santafereña de pintura. Artistas como Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos, considerado el mayor pintor colonial de la Nueva Granada, desarrollaron un estilo que incorporaba elementos locales en composición, color y temática. El siglo XVII colombiano está lleno de episodios fascinantes. Uno de los más intrigantes involucra a la Inquisición, establecida en Cartagena en 1610, la única sede del temido tribunal en el territorio que hoy es Colombia. Los registros inquisitoriales revelan casos sorprendentes. Procesos contra brujas, curanderos que realizaban rituales de sanación con hierbas desconocidas para los europeos, y posesiones demoníacas. Pero tras estas acusaciones, muchas veces se escondían intentos de controlar prácticas médicas tradicionales indígenas y africanas. El caso de Paula de Eguiluz, una mujer afrodescendiente acusada de brujería en 1632, es particularmente revelador. Tras sobrevivir a la tortura, confesó ser una bruja que había hecho pacto con el diablo. Sin embargo, en lugar de ser ejecutada, se convirtió en una reconocida curandera que atendía a la élite cartagenera, incluyendo a funcionarios inquisitoriales. Aunque las grandes rebeliones populares como la de los comuneros ocurrirían más tarde, el siglo XVII no estuvo exento de levantamientos. En diversas regiones del reino, las tensiones estallaban en motines locales que, si bien eran rápidamente reprimidos, iban construyendo un peligroso historial de descontento. Imagina una plaza de mercado cualquiera. Un pregonero anuncia un nuevo impuesto. El silencio inicial se convierte en murmullos, los murmullos en protestas, y de pronto, cientos de manos encallecidas empuñan machetes y herramientas. ¡Viva el rey! ¡Muera el mal gobierno! En las profundidades de la Amazonía y la Orinoquía, jesuitas y franciscanos libraban otra clase de batalla, una por las almas y mentes de los pueblos indígenas. Los documentos hablan de asentamientos extraordinarios, donde indígenas construían iglesias barrocas, cultivaban huertos europeos y cantaban misas en latín mientras mantenían elementos de sus propias tradiciones. El padre José de Tapia, escribiendo en 1672, describe maravillado cómo los indios tucanos de su misión habían dominado el arte del canto gregoriano como si hubieran nacido en las catedrales de Castilla. Algunas de estas misiones desarrollaron sistemas sociales casi revolucionarios: cooperativas agrícolas, escuelas bilingües, gobiernos participativos. En Cartagena de Indias bullía un mundo subterráneo de contrabando e intrigas. España prohibía, pero el mar proveía, rezaba un viejo dicho. Bajo los adoquines de la ciudad amurallada, una red de túneles secretos permitía que mercancías de contrabando, ideas prohibidas y personas fluyeran burlando el control imperial. Un comerciante llamado Rodrigo Méndez, según documentos de 1673, mantenía una doble contabilidad, una para los oficiales reales y otra, escrita en clave, para sus tratos con holandeses y británicos. Este mundo paralelo no solo movía mercancías, sino también ideas prohibidas. En los rincones más discretos de la sociedad bullía un fascinante intercambio de conocimientos médicos. Mientras médicos formados en Salamanca sangraban a sus pacientes siguiendo teorías milenarias, curanderos indígenas y africanos ofrecían remedios de eficacia probada. La historia de la quina es reveladora. En 1631, la condesa de Chinchón,
esposa del virrey del Perú, yacía moribunda por la malaria. Un conocimiento indígena milenario llegó a su cámara: la corteza del árbol de las fiebres. El polvo de los jesuitas no solo salvó su vida, sino que revolucionaría la medicina mundial, convirtiéndose en el primer medicamento americano exportado masivamente a Europa. Cuando hoy una abuela colombiana prepara un té de hierbas, está perpetuando un legado de conocimiento híbrido forjado en aquel turbulento siglo XVII, donde saberes de 3 continentes se encontraron y se fundieron para crear algo nuevo y perdurable. ¿Qué nos queda hoy de aquel fascinante y contradictorio siglo XVII? Mucho más de lo que imaginas. La Colombia que caminas, que saboreas, que escuchas y que vives, está impregnada de su legado. Cuando paseas por las calles empedradas de Villa de Leyva, estás siguiendo los mismos pasos que un alcalde colonial. Cuando saboreas un ajiaco santafereño, estás degustando una fusión culinaria que comenzó cuando papas andinas, maíz y gallinas europeas se encontraron en las cocinas coloniales. Cuando escuchas un bambuco o una cumbia, estás percibiendo el eco lejano de aquellos tambores africanos, flautas indígenas y guitarras españolas que comenzaron a dialogar hace 4 siglos. Incluso nuestras contradicciones contemporáneas más profundas hunden sus raíces en aquel siglo. La persistente desigualdad social, las tensiones étnicas no resueltas, el centralismo administrativo, son ecos de aquella sociedad estamentaria, donde el lugar de nacimiento determinaba el destino, donde la pigmentación de la piel definía oportunidades. Pero lo más valioso que heredamos del siglo XVII fue precisamente la capacidad de resistencia, adaptación y creatividad cultural. En condiciones extremadamente adversas, indígenas, africanos, mestizos e incluso españoles marginados desarrollaron estrategias ingeniosas para sobrevivir, para preservar lo esencial de sus identidades mientras se adaptaban a nuevas realidades. Esa resiliencia, esa capacidad para reinventarse sin perder la esencia, es quizás el legado más poderoso que nos dejó aquel siglo aparentemente lejano, pero que sigue latiendo en cada aspecto de nuestra identidad nacional. 400 años después, Colombia sigue siendo un proyecto inacabado, en constante construcción. Un país que busca reconciliar sus múltiples herencias, sanar viejas heridas y construir un futuro donde aquella diversidad que nació del dolor se convierta finalmente en su mayor fortaleza. El pasado nunca es simplemente historia. Es un diálogo continuo entre lo que fuimos, lo que somos y lo que aspiramos a ser. Y en ese diálogo, el siglo XVII tiene aún mucho que decirnos.